Humberto Rodríguez López, 51 años. Bueno, yo ya desde los 17 años empecé a correr. 2 años estuve corriendo y lo dejé por cuestiones de la juventud, por malas compañías. Caí en la adicción del alcoholismo y me alejé del deporte. Y empecé a fumar con un cigarro al día y sucesivamente hasta llegar a una cajetilla al día. Aumenté mi dosis de cigarros al llegar a fumar 2 cajetillas al día. Fui a buscar ayuda psicológica, grupos de autoayuda, y fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Mira, tú tienes una depresión muy profunda y eso se puede combatir con salir, y te sugerimos que hagas deporte, que camines. Fue cuando yo entonces empecé a caminar aquí y me llegaban los recuerdos cuando tenía 17 años, cuando yo empecé a correr. Dije, si yo no hubiera dejado el deporte, ¿qué hubiera pasado? O sea, mis sueños cómo se han roto por el alcoholismo y todo. Entonces fue cuando empecé a caminar. Con el cigarro empecé desde los 100 metros a caminar y fumando, y entonces veía a las personas que venían trotando, mayores que yo, y los admiraba. Y así empecé sucesivamente hasta llegar a un punto donde me caí. Y se empezaron a reír y a burlarse de mí, y eso me entró como un cierto coraje. Se ríen de mí, pero creo que con el tiempo voy a demostrarme a mí mismo que sí puedo. Y como yo era admirador también de Michael Jordan, que es uno de mis ídolos, yo dije, bueno, él nunca se detuvo, a pesar de la muerte de un familiar, que la muerte de su padre lo empujó a ser uno de los más grandes deportistas que revolucionó el básquetbol. Y fue cuando seguí caminando a pesar de las burlas y de todo. Y así me estuve como una semana caminando, trotando, caminando, trotando. Para dejar una adicción es de tajo, no es poco a poco. Recuerdo que siempre quise hacer intentos por dejar de fumar y decía, ahora nada más me voy a echar 3 fumadas al día y ya. Pero el rato ya decía, bueno, otras 3. Fue cuando dije, bueno, esto se hace de tajo. Y voy a poner un ejemplo. Entonces yo cuando ya empecé a caminar y a trotar, ya no fumaba, pero no tenía condición todavía. Sin fumar llevo como alrededor de 9 años. Alcé mis manos en forma de triunfo y dije, lo logré, son 6 kilómetros. Entonces fue cuando de ahí yo conocí a personas que entrenaban en la tarde, que me empezaron a dar tips de correr, nuevas rutas, planes de entrenamiento, que se llama el Club Sin Amigos, que corren en la tarde, y donde por primera vez me invitaron a una carrera. Fue la del Dr. Simi, de 10 kilómetros, y llegué como en los primeros 60, unos 8,000 corredores. Nos fuimos a Veracruz, a la parte que le llaman el Tajín. Yo quedé en segundo lugar, mi primer maratón, y quedé cuarto general. En ese tiempo yo tenía 43 años. Sí, yo nací en el Escuadrón 201. A los 5 años me vine a vivir aquí al Mante, Iztapalapa. Y yo no lo cambiaría. Evitarse el sufrimiento que te lleva el alcoholismo y la drogadicción. Uno se daña, sino dañas a todo alrededor. Y puedes perder inclusive como en la salud, como en el trabajo, en tus estudios, hasta la vida, o dañar a otras personas. Y llevar una vida pues, lo más saludable que se pueda, y tratar de no abandonar sus estudios y combinarlo con el deporte. De las carreras más importantes para mí que me he colocado es en el maratón de la Ciudad de México. Quedé en tercer lugar de mi categoría. En Puebla, tercer lugar. Corrí el medio maratón de ESPN, 21 kilómetros, quedé en primer lugar de mi categoría. Corrí el 21 kilómetros de Cardias, quedé en primer lugar de mi categoría. Corrí el medio maratón del Día de Muertos, que es de Tláhuac-Mixqui, quedé en primer lugar de mi categoría. Y el Fuego Nuevo, que es el de aquí de Iztapalapa, en tercero. Las 3 veces que... Una de que quisiera ir es al Maratón de Berlín. Es uno de mis objetivos y metas, porque yo tengo marcas para salir al extranjero. Pues lo que me hace falta es apoyo. En el extranjero, un ejemplo, en Boston están pidiendo en mi categoría 3:20. Yo estoy en 2:46, o sea, 42 kilómetros con 195 metros.
Es ahí donde se hacen las mejores marcas. Ahí es donde muchos hacen las marcas para ir a las Olimpiadas.